Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes con todos. Realmente es un placer también para mí poder participar con ustedes en estas charlas y jornadas que se dan sobre trayectoria de un societario. Entonces voy a intentar eh, hacer un poco dinámica la presentación y obviamente dejando el tiempo necesario para que se puedan hacer las preguntas y las nuevas ideas, que es lo más importante. Ahora un tema solo técnico, me disculparán. Pedro, necesito que me habilites el compartir mi pantalla con los participantes. Ay, a ver, ahora, doctora. Ahora sí, gracias. En el escritorio. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. He intentado dividir la presentación, sobre todo dándole mucho el enfoque de las actividades que tuve la oportunidad de realizar durante mi época estudiantil. Ha sido bastante productivo y ha tomado bastante tiempo, sobre todo porque tenía que buscar de archivos en los cuales estaban guardados de una PC anterior, de cuando en el tiempo que viví en Perú. Yo llevo 11 años fuera del país. Y entonces, pero bueno, ha sido como con unos recuerdos muy buenos, ha sido muy productivo hacer este resumen para ustedes y de esa forma luego ver cómo se ha ido concatenando a través de la historia y cada una de estas pequeñas experiencias, sea en actividades académicas locales, regionales, nacionales, internacionales, cómo luego eso podría ser tomado como una ventaja en el futuro, ya en la vida de posgrado y como de una especialidad, y obviamente lo más importante, de ayudarnos entre nosotros, donde sea de que estemos radicando y laborando. Solo para ponerles en el contexto, yo estudié medicina en San Fernando, obviamente fue en la promoción ingresantes 98, fueron los 7 años. En el 2004 yo hice el internado en el Hospital Carrión, en el Callao. Con respecto a la Sociedad Científica de San Fernando, tuve la suerte cuando estaba cursando mi segundo año de medicina, que una de mis compañeras y amigas en ese momento, de una promoción mayor, exactamente de 3 promociones mayores, es la doctora Lina Huerta, que no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de conocerla. Ella actualmente es pediatra en los Estados Unidos. Ella en ese momento era la coordinadora o presidenta de la Sociedad Científica, la presidenta de la Sociedad Científica de San Fernando, si mal no recuerdo. Entonces comenzamos, ella llegó a conocer a integrantes de mi promoción un poco más porque estaban como parte del comité de soporte o una especie de tutoría o mentoría a aquellos estudiantes de medicina que estábamos pasando el primer a segundo año, si empezábamos con los proyectos de fármaco, con los proyectos de bioquímica, y que de alguna forma realmente sí que nos hacía mucha falta que alguien de promociones mayores con experiencia en presentar comunicaciones o abstracts o poder tener la oportunidad de haber publicado algo, nos ayudasen. Es así como yo conozco a la doctora Lina Huerta y ella me invita a una de las asambleas de la Sociedad Científica de San Fernando. En ese entonces, el reglamento y el estatuto que teníamos hacía la diferencia de 2 tipos de miembros, los miembros principiantes y los miembros plenos. La primera vez que asistí a una asamblea de la Sociedad Científica de San Fernando en calidad de miembro principiante fue en octubre de 1999. Y hasta marzo del siguiente año, pues yo estaba en esa categoría en la cual uno pues tenía que estar realmente implicado, afiliado a algún comité, asistir a las asambleas, tener un proyecto en el cual se esté elaborando, que podría ser parte de una de las asignaturas del año en curso, o algo que fuese por fuera de ello, pero definitivamente se tenía que demostrar que existía una actividad académica o científica a la par de solamente estudiar medicina. Es ahí cuando comienzo las actividades en la sociedad. Luego paso a ser miembro pleno desde marzo del 2000 y en junio de ese año mi primera participación fuera de lo que es la Sociedad Científica de San Fernando y fuera de lo que es solo San Fernando fue cuando fui la directora de prensa y propaganda de unas jornadas regionales centro
de la Sociedad Nacional, que en ese momento se llamaba SOCIPEN. Luego, años después, si mal no recuerdo, 2013 o 2014, 2003 o 2004, ellos cambian a SOCIMEP, pero básicamente era un tema legal que era para beneficio de la sociedad. Entonces es ahí donde se cambia la nominación, pero antes la Sociedad Nacional se llamaba SOCIPEN. Entonces hicimos unas jornadas científicas regionales centro, habían las norte y las regionales sur. San Fernando organizó esas jornadas y era la primera vez en la cual pues estaba un poco más implicada y conocía a miembros de otras sociedades científicas, también no solamente de Lima, sino de toda la región centro del país. Luego, algo relacionado, después de haber participado como comité de prensa y propaganda, luego dijeron, bueno, igual el comité editor puede estar un poco relacionado al tema, y es así como durante esa segunda mitad del año 2000, ejerzo como directora del comité editor. Luego, al año siguiente, en el periodo 2001, luego de las elecciones, tomé el cargo de coordinadora general. Coordinadora general, no sé si existirá actualmente en el reglamento esa denominación, pero era como una especie de vicepresidencia o algo así. Durante todo ese año fui la coordinadora general y luego ya en el 2003, cuando se estableció una junta directiva, obviamente los miembros que participaban de la junta directiva del comité electoral no podían ser postulantes para esas elecciones, pues entonces soy la presidenta de ese comité electoral. Estas son las actividades, digamos así, más puramente de la sociedad. Luego van a ver que, si bien es cierto, no los menciono aquí, pero todas las demás actividades representando los estudios científicos de San Fernando, obviamente tuvieron que ver tanto a nivel nacional como internacional. Con respecto a SOCIPEN, la primera vez que participé en una asamblea general ordinaria de SOCIPEN fue básicamente en la tercera asamblea del periodo 2000. SOCIPEN, no sé si ahora cómo será la frecuencia de asambleas generales, pero solía tener 4 asambleas generales por año. Y la primera vez que participé en una asamblea general ordinaria fue la que es más o menos como a la segunda mitad del año, en agosto del 2000. Fue organizada por la Universidad Cayetano Heredia y la verdad es que fue muy enriquecedora. Ya existía un poco ese contacto de la experiencia preliminar de la Jornada Regional Centro y con todo eso, entonces realmente esto me motivó como estudiante de medicina y miembro de la sociedad científica a poder seguir en este camino, tanto de la investigación, implicando un poco más en los comités y poder intercambiar experiencias con otros compañeros de diversas sociedades. Participé también en la cuarta asamblea, que se realizó en Trujillo en octubre de ese año. En ambas yo era la subdelegada porque era la primera vez que participaba en una asamblea general que no fuese solo de Sociedad Científica San Fernando. ¿Cuál era la labor? Básicamente estábamos junto con el delegado ya tenía experiencia previa y directamente todas las coordinaciones, los apuntes, los proyectos en los cuales podríamos participar como sociedad científica, era una labor mucho de trabajo en equipo, a pesar que eran 2 personas, pero básicamente el subdelegado tenía que estar como muy al día, muy al loro de todo lo que pasara, porque mientras el delegado quizás hablaba representando la sociedad, pues el subdelegado tenía que estar viendo cómo relacionaba esos tópicos con otros que podrían ser de interés para la Sociedad Científica de San Fernando. Luego de esa experiencia en el 2000, pues entonces en el 2001 ya empiezo a participar en calidad de delegada. Delegada en la primera Asamblea General de SOCIPEN de ese año, que fue en Cajamarca, y en la segunda, que fue en Lima. También en SOCIPEN se me da la oportunidad de ser delegada centro del Comité CRI, no sé si seguirá llamando igual, pero el Comité Permanente de Relaciones e Intercambios. No, existía la figura de una coordinadora general de todo SOCIPEN y luego para que fuese un poco más fácil la coordinación, se dividieron en 3, había el coordinador hacia el delegado norte, delegado centro y delegado sur, que participábamos muy de cerca con el coordinador del CRI de SOCIPEN. Luego también participé en la tercera y cuarta. El esquema que llevábamos era que en la medida de lo posible
el delegado de la Sociedad Científica de San Fernando participara en todas las reuniones de ese año y que el subdelegado también fuese el mismo, a menos de una causa de fuerza mayor, pero sobre todo para asegurar la continuidad y además también era mucho más sencillo la coordinación entre el resto de compañeros. Y luego el Congreso Científico Nacional, que básicamente se hizo en el contexto del Congreso Científico Internacional también de la FELSOCEN, pues ambos que se realizaron en octubre del 2002 y la sociedad organizadora fue nuestra Sociedad San Fernando. Con respecto a FELSOCEN, en FELSOCEN la primera participación que como sociedad y en la cual se caracterizó porque llevamos una muy buena delegación, fuimos casi como 20 participantes, considerando que era en México y Mérida, con lo cual no era México DF, había que hacer el vuelo de Lima a Cancún, de Cancún por bus y luego otro bus a Mérida, muy costoso, y aún así llevamos una buena delegación. Y lo más interesante es que eran de diversas promociones, había miembros societarios que estaban ya haciendo su internado y luego teníamos en ese tiempo, yo estaba en el 4º año de medicina y teníamos también algunos integrantes de 3er año de medicina que habían ido todos obviamente societarios de San Fernando. ¿Cuál era el punto clave y el por qué fuimos tantos? Bueno, no solamente porque presentamos trabajo, porque cada persona que fue presentó un trabajo, esa era la regla principal. Lo siguiente es porque teníamos una misión. Nuestra misión, nuestro objetivo era poder conseguir la sede del Congreso del siguiente año. Habitualmente las postulaciones de los congresos se hacían con 2 años de antelación, pero para el año 2002 inicialmente la sede, ahora no recuerdo cuál era, había caído, quiero decir, el comité organizador dijo que no lo podía hacer, y entonces convocaron a una elección de urgencia con la cual necesitaban un CCI para el año 2002. Y entonces nuestra idea inicial era presentarnos para el CCI 2003 y cuando supimos de que necesitaban uno para el 2002, pues lo hicimos todo con más prisa del habitual. Hicimos nuestro plan del Congreso, el proyecto, hablamos con nuestras autoridades, llevamos cartas ya de aprobación de ese anteproyecto de parte de la facultad, de parte de la universidad y también de varios de nuestros docentes muy reconocidos. Y fuimos toda la delegación. Estaba yo como delegada de la Sociedad Científica de San Fernando en esa asamblea. Esta es una foto, tengo muy pocas fotos, es una pena, la verdad, supongo que estarán más en papel, comprenderán que hay muchos años no teníamos la tecnología de ahora. Y esta foto, por ejemplo, están varios de los delegados de la FELSOCEN, yo estoy en una esquinita ahí como en celeste, y está el presidente de ese año, que era el doctor Juan Ayala Edo, de Paraguay, y el presidente electo de ese momento, que fue Rodrigo Marañón, de Argentina, y varios de los delegados y también del consejo directivo. Participé en esa asamblea y luego de una elección en la cual básicamente hubieron 2 postulantes para el Congreso, para realizar el Congreso del 2002, que era la Sociedad de la Universidad de La Paz en Bolivia y nuestra sociedad. Y la elección, o sea, fue a favor de nuestra sociedad y es por eso que San Fernando realiza el Congreso en el año 2002 y la otra sociedad, que es la segunda postulante, que había también tenido sus votos, pero no tanto con San Fernando, entonces le ofrecieron realizar el Congreso del 2003 y así se hizo. Hicimos todo, lo del Congreso voy a hablarlo un poco más adelante para ya hacer más la descripción de ello, puesto que de forma preliminar Pedro me había comentado que a lo mejor le gustaría en algún momento a la Sociedad Científica de San Fernando volver a realizar un congreso, un CCN, un CCI, pues entonces ahí podríamos hacer en el futuro una reunión específica solo de ello, trataría de rescatar cuanto más todos los documentos de ese entonces, porque todavía tengo algunas de las copias de nuestros planes de proyecto, los cronogramas, los comités, las actas de las reuniones, con lo cual podrían ser quizás de ayuda y ahora pues con mucho mayor conocimiento y relaciones que tenemos interinstitucionales podría ser más factible.
Luego, siguiendo la carrera de FERSOCEN, luego de haber sido delegada en la Asamblea General 2001, presentamos el proyecto del Congreso. El proyecto del Congreso, perdonen, no sé qué ha pasado con la pantalla, ahora sí. El proyecto del Congreso se aprueba y luego hacemos el Congreso en el 2002 y luego en la gestión en el Congreso, que es cuando tenemos que renovar los cargos de la FERSOCEN para lo que es la gestión 2002-2003, me presento al cargo de presidencia y obtengo la presidencia. Y es así como durante un periodo fui la presidenta de FERSOCEN. Luego, a raíz del congreso que hicimos en el 2002, pues tomamos mucho más importancia de rescatar la revista que tenía FERSOCEN, que en ese momento era más como un boletín, ponerlo en calidad de revista como se debe. Y quien tomó la batuta de eso y lo hizo de forma espectacular fue el doctor Parsimaita. Parte de este comité, en ese momento empecé como directora de recursos del comité de la revista, luego parte como editora ejecutiva y luego como comité consultivo durante 5 años, de 2004 a 2009. En el 2004 al 2006, durante 2 periodos, fui la presidenta del Consejo Asesor y como miembro del Consejo Asesor en realidad fue mucho más amplio el periodo y es hasta el 2013, hubo del 2009 al 2012, esos 3 años estuve bastante ausente de FERSOCEN por temas básicamente logísticos, que en el 2009 es cuando me mudé a España y tenía actividades diferentes y era más difícil ya poder participar de los congresos, pero en el 2003 vuelvo a estar en contacto con ellos al asistir a un congreso de un CCI. Respecto al CCI del 2000, perdón, ahí dice 2020, es 2002, yo seguramente estaba ahí con prisa, del 2002. Este es el directorio de todos las cabezas, digamos así, de comités que participamos en ese momento. Probablemente muchos de los nombres les sean familiares. Pueden ver, está el doctor Manuel Ugarte Gil, que es un reconocido reumatólogo en el Hospital de Almenara, era el vicepresidente del Congreso. La doctora Jenny Ponce Gambini, que todos ellos eran de la promoción 97, que también una excelente doctora, y estábamos participó de forma excepcional en secretaría, el doctor Edgar Villavicencio, doctor Eduardo Salazar Piero, Hernán Palacios, Irma del Castillo, Sergio Wolfing de Meister, María Reyes, Lourdes Rivera, Mauricio Dankers, Moisés Arturo Guamanjú y Parsimaita como director del Comité del Quinto Encuentro Internacional de Revistas Estudiantiles. La verdad es que de este cuadro, ahora viendo a mis compañeros también así todo, yo creo que más de la mitad de este comité estamos trabajando fuera del Perú, pero sin embargo yo creo que podría ser un buen motivo de poder hacer un tipo de investigación colaborativa o estrechar los nexos si es que quisiéramos volver a hacer un CCI. Directamente y dentro de, hablando de neumología directamente, el doctor Mauricio Dankers, yo sé que es neumólogo en Estados Unidos. Del resto de neumólogos, no creo que ningún otro más, pero todos son muy reconocidos en sus respectivas especialidades. Y aquí algunas fotos. Las fotos que ven en el lado izquierdo son las fotos de la ceremonia de clausura del Congreso de Lima, que lo hicimos en el Hotel Los Delfines. Y ahí está en la primera foto de arriba el consejo directivo saliente y luego en la foto de abajo el consejo directivo entrante, en donde no sé si reconocen quién está a mi lado de una chaqueta azul, es el doctor Alfonso Rodríguez, muy reconocido con muchísimas publicaciones científicas de alto nivel y él es un reconocido infectólogo que actualmente trabaja en Pereira, en Colombia. Y en ese momento, cuando yo fui la presidenta de FERSOCEN, él era el presidente del Consejo Asesor. Y otras personas que probablemente también reconocerán en la foto. Y la foto que está más al lado derecho, pues es donde lo que está arriba de la foto era el logo que creamos para el Congreso. Y esta era una foto de la fiesta de confraternidad, como creo que se puede deducir bastante fácilmente. En cuanto a asistencia a eventos científicos académicos directamente organizados por estudiantes de medicina. Eso lo voy a pasar muy rápido, pero es solamente para que se den cuenta de que esta actividad, es el ser un societario y el tener una actividad importante científica y académica, toma mucho tiempo,
hay que tener un compromiso y a su vez también es dinero, porque las cosas como son. No, nosotros en nuestra facultad, pues todos los viajes eran autofinanciados. Si era un costo muy elevado y teníamos que priorizar, definitivamente tenía que ser la persona que más trabajos llevara o quien más pudiera exponer los trabajos, si es que estaba en calidad de autor de los mismos, por supuesto, y que estuviese afiliado a algún proyecto o algo que como sociedad podríamos llevar, y para poder crear como ese monto de dinero que se requiere, pues hacíamos muchas actividades, hacíamos cursos, pedíamos también auspicios a instituciones, a laboratorios, para poder, de alguna forma, nunca nos alcanzaba como para poder pagar a todos lo que se fuera el paquete completo, que es viaje, alojamiento, alimentación. Nunca tuvimos esto, hay que ser sinceros, pero por lo menos para poder costear parte de lo que es el pasaje, sobre todo cuando había que ir fuera del país. Y la verdad es que eso en tiempos de estudiante de medicina se agradecía bastante. Entonces, aquí está una lista de los eventos científicos, tanto de SOCIPEN como de FELSOCEN, en los cuales participé durante mi época en la sociedad científica. De jornadas regionales, los CCNs, otras jornadas científicas regionales también, el primer CCI, mi primer CCI, que tengo que admitir también que fue la primera vez que viajaba al extranjero, con lo cual ese año tenía mucha presión. Era la primera vez delegada a FELSOCEN, la primera vez que viajaba al extranjero, tenía el plan de presentación del Congreso, de ahí tenía que ser presente del Congreso. Me acuerdo que ese año ni disfruté del Congreso, no salía casi ni a una fiesta, todos estaban en la fiesta de confraternidad y yo estaba memorizándome qué tenía que decir, porque el día siguiente era la elección del Congreso con todos los asesores. Fue una experiencia bastante estresante por un lado, pero muy enriquecedora por otro, y gracias a eso yo creo que hubo un antes y un después como societaria, y la proyección que tuvimos como organización, y además fuimos muy inclusivos porque la cantidad de miembros de sociedad científica se multiplicó desde que tuvimos la oportunidad de ser anfitriones del Congreso CCN y CCI. Luego, bueno, más congresos nacionales, el de CCI, CCN, el nuestro, y a partir de que ya tenía el cargo de presidenta de la FELSOCEN, pues había que asistir también a otros congresos que no fuesen solamente de SOCIPEN, FELSOCEN, sino también para estimular a otras sociedades científicas nacionales y poderles hablar un poco cuáles eran nuestras actividades. Entonces, así como participo en el congreso de ANACEM, no sé si se seguirá llamando igual, pero básicamente es como el equivalente de SOCIPEN, pero en Chile, y del Congreso Argentino de Estudiantes de Medicina y el primer encuentro argentino-brasilero, que teníamos a los brasileros bastante desconectados desde hace muchos años, y pues fue ahí en el 2003 cuando intentamos nuevamente establecer los vínculos y logramos que algunos de ellos participaran en los congresos venideros. La primera jornada científica de decisión en Paraguay, en Asociempa, el CCI FELSOCEN de 2003 en La Paz, el CCN SOCIPEN ese año que fue en Chiclayo, muy buen congreso, y el CCI en Antofagasta, otro CCN en Arequipa, excelente congreso. Eso es importante sobre la novena encuentro regional de PAMSA, que básicamente es como el sector América de FIMSA, que yo creo que les será bastante familiar a ustedes. Pues participamos nosotros en Panamá, haciendo coincidir con la asamblea, que era básicamente como una asamblea de la Junta, una reunión del Consejo Directivo de FELSOCEN. En ese entonces yo era presidente del Consejo Asesor. Y aprovechamos para participar de ello. El presidente de FELSOCEN en ese momento era el doctor Ricardo Correa, que yo creo que ustedes lo deben conocer bastante bien también, es un reconocido endocrinólogo en Estados Unidos, y además muy implicado en todo lo que viene a ser educación médica continua. Y participamos de ello para poder establecer algún tipo de nexo entre FELSOCEN y FIMSA. Luego participé en el Congreso del 2005 en la ciudad de Panamá, y otros meetings, igual el meeting de PAMSA, pero que fue en Brasil, luego otros congresos de la FELSOCEN, lo que les dije, todo fue consecutivo hasta el 2008, en el 2009 dejo de participar porque me mudé a España, y es en el 2013, cuando ya estaba de residente de tercer año de neumología, pues ahí me contactaron los compañeros de Honduras y otros, y se iba a hacer como una especie de reencuentro también de aquellos del Consejo Asesor que habían participado de hace años, y pues decidí ir, y ese ha sido el último congreso al cual he asistido.
A partir de aquí ya vienen un poco las rotaciones externas que realicé, pero ya no como estudiante de medicina. En concreto, esta rotación la hice en el Instituto del Corazón de Sao Paulo, fue justo en el año que egresé. Hice el internado en el 2004, pues esta rotación fue en noviembre del 2005, si mal no recuerdo. En ese entonces, durante mi carrera y con los congresos y las personas que había conocido durante este entonces, a mí me llamaba mucho la atención la cardiología y realmente quería tener una experiencia en un centro muy reconocido a nivel de Latinoamérica en el cual pudiese ver si quizás en el futuro podría ser la especialidad ahí. Entonces, en mi mente existían tres hospitales, hablando de cardiología en Latinoamérica, pues si no era el INCOR de Sao Paulo, era la institución Favaloro en Argentina o era el Instituto Ignacio Chávez en México DF. Y bueno, conocí directamente al doctor José Ramírez en un congreso de cardiología que se hizo en Perú y directamente yo me inscribí. Era así, me juntaba, bueno, en ese momento ya empezaba a ganar un poco de dinero, ya no era un estudiante medicinal, tenía algo por lo menos para poder juntar para la inscripción de un congreso. Me inscribí y me fui, no tenía nadie que me pudiese guiar directamente como para presentarme a este doctor que era muy reconocido. Esperé al final de su ponencia una fila larga de gente queriéndolo saludar y preguntándole, y esperé y fui la última de toda la fila. Lo saludé, me presenté como una médico recién egresada con interés en realizar cardiología y sobre todo para ese entonces yo ya había realizado estudios de portugués y tenía en mente que Brasil podría ser un objetivo, con lo cual no tuve problemas con el hablar en portugués y él muy amable dijo de que sí, que cuando fuese, que no había ningún problema y es así como logré realizar la rotación de un mes, una pasantía de un mes en la unidad coronaria de Sao Paulo. La verdad es que fue muy, muy enriquecedor. Realmente yo quedé enamorada de Sao Paulo. Realmente tenía mucha intención de hacer la especialidad de cardiología ahí. La razón por la cual no la hice fue básicamente más las dificultades administrativas que existían en ese momento para poder postular, digamos así, como al no tener la residencia ni la ciudadanía brasilera, las dificultades administrativas que existían para poder acceder a una plaza, o sea, que al margen de los conocimientos que eso fuese ya por problemas administrativos. Y es por ello de que a pesar de que quedé muy encantada de esta rotación, pues directamente cambié mi modo de pensar y dije, bueno, quiero seguir haciendo cardiología, pero quizás no sea en Latinoamérica, y con mucha calma, a partir de esto ya lo tomé como 2 años después, empecé a hacer los trámites de homologación para España, y es en el 2008 en el cual obtengo la homologación de nuestro título de San Marcos, pero en el gobierno español. Entonces, esto fue directamente el motivo. Ya en España, que mi objetivo para el cual me mudé a España directamente fue para poder hacer la especialidad de cardiología. Y en el 2009, en julio del 2009 me mudé a España y directamente ahí, pues claro, había con lo que uno buenamente había podido juntar, esto sí de nuevos soles lo transformamos a euros, como podrán comprender, no podía vivir mucho tiempo de mis rentas. Entonces, bueno, había que trabajar y comencé a trabajar como médico de urgencias, esto no está aquí, comencé a trabajar como médico de urgencias en un hospital en Barcelona, el Hospital del Mar, y a su vez me iba preparando para el MIR, que es el examen de residentado en España, que es bastante competitivo, es un solo examen al año, y la verdad es que para poder obtener la vacante de cardiología hay que estar muy, muy dedicado solo a estudiar. Para ser sincero, yo estudiaba y trabajaba. Y a su vez, porque no quería desligarme de lo que era cardiología, pues en uno de los congresos, apenas llegué en el 2009 a Barcelona, yo tenía familia paterna en Barcelona, que esto me ayudó mucho. Desde el punto de vista, al inicio viví con ellos un año y entonces el tema del alojamiento no lo tenía que pagar y era un alivio económico. Ese año, en el 2009, el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología y el Congreso Europeo de Cardiología se realizaron en Barcelona. Y entonces me inscribí a ambos congresos y yo estaba fascinada. Y ahí es cuando conozco al doctor Josep Brugada,
que si a alguno de ustedes les gusta la cardiología sabrán que existe el síndrome de Brugada, pues en realidad, o sea, son hermanos que todos ellos son de mucho renombre, pero básicamente el creador del síndrome de Brugada es el doctor Josep Brugada. En ese momento, él justo que él había sido el jefe de la unidad de arritmias y de cardiología del Hospital Clínic, había asumido el cargo de director médico del Hospital Clínic y directamente entonces consigo a través de él una rotación como un pasante libre. Quiero decir, un pasante libre que vas, investigas, tienes la autorización, tienes el permiso, pero no te van a pagar, quiero decir, es algo como muy por amor al arte, pero que va bien para el currículo, en todo lo que era el síndrome de Brugada, canalopatías y todas estas patologías. Los periodos en los cuales lo realizaba tienen mucho que ver porque después de que daba el MIR, yo di el MIR 2 veces, en el primer MIR mi puntaje no me alcanzó para cardiología, decidí volver a dar el MIR, es decir, otro año de estudiar y trabajar, y eran estos periodos de febrero a abril, que es el periodo en enero se daba el MIR, entonces de febrero a abril directamente lo único que hacíamos es esperar si, de acuerdo al puntaje, si alcanzábamos la vacante, y es por eso que eran los periodos en los cuales me dedicaba básicamente a investigar. Luego del segundo MIR, del segundo examen residentado, nuevamente, si bien es cierto, el puntaje no era malo, pero no era lo suficiente para alcanzar cardiología. Pues habían dos decisiones. Uno no podía estar, al menos no me podía dar el lujo yo de estar como eterna postulante manteniéndome con lo que ganaba, porque la situación era muy difícil, era justo el año 2010, para entrar al 2011, la crisis económica que había afectado mucho a Europa y España estaba muy golpeada desde el punto de vista económico y había que tomar una decisión. Entonces, considerando que desde el pregrado todas las pasantías que había hecho cardiología, todo había ido a Brasil, había ido a España por cardiología, había estado con Josep Brugada, tenía cartas de recomendación, todo mi mundo profesional para cardiología y de repente tenía que tomar una decisión. Y o era o regresarme a Perú o volver a postular o hacer otra cosa. Y entonces tuve muchas conversaciones con mis jefes de ese momento y algunas personas que realmente influyeron mucho en mi carrera profesional y decidí hacer otra especialidad. Para mi puntaje, dentro de los que me gustaban, decía, pues si no puedo ser cardióloga, por lo menos o neumología o medicina intensiva. Y así eso, cuando acabe neumo o medicina intensiva, pues vuelvo a postular a cardio. Tomemos en cuenta que en España neumología son 4 años y cardiología y medicina intensiva son 5. Es bastante más tiempo de lo habitual que hacemos en Perú, que básicamente son los 3 años. Yo en Perú ya había hecho el CERUMS también, pero nunca postulé a ninguna especialidad de ahí, porque desde el inicio a mí tenía claro y tenía la idea de hacer la especialidad fuera. Entonces, postulo la vacante de neumología, hago la especialidad en la Clínica Universidad de Navarra, que queda en Pamplona. Es una foto al inicio de la residencia, cuando estaba de residente primer año para segundo, y la última es mi último día como R4 en la residencia. Algo que me dio mucho gusto cuando llegué, considerando que era la segunda especialidad, quiero decir, no conocía absolutamente a nadie de neumología, no tenía ni un solo contacto, era un volver a empezar, pero hay que hacerlo. Cuando llegué a la clínica me di cuenta que el neumólogo que en ese año estaba saliendo, quiero decir, había terminado el 4º año y yo estaba recién entrando, era un neumólogo peruano, sanmarquino, y que había sido miembro societario de la Sociedad Científica de San Fernando, el doctor Jorge Sagaceta, reconocido neumólogo, es el que están viendo ustedes en la foto, el que está más hacia el extremo sentado, y realmente fue muy, muy bueno. Muy bueno porque me sentía como acogida, decía, bueno, no soy la única peruana aquí, no solo yo, sino que desde San Fernando, y realmente muy bueno como médico y como persona. Y a su vez había otro peruano también, entonces yo digo, bueno, parece que he venido, las cosas pasan por algo. Pablo, que no está en la primera foto, pero lo podemos ver más en la segunda, Pablo había terminado de la Universidad Científica del Sur y había ido a España, hizo el MIR, y entonces él era mi residente de tercer año cuando yo entré, y los demás eran pues residentes de España. Realmente fue muy bueno, una muy bonita experiencia, enriquecedora desde el punto de vista académico y científico. No he pasado a poner
proyectos o publicaciones que he tenido durante este periodo, porque eso ya se puede acceder más a través de LinkedIn o de ResearchGate, que he puesto los links al final. Pero básicamente fue muy bueno. Yo les voy a ser sincera, hasta el segundo año del MIR de neumología, a pesar que me gustaba mucho y siempre pensé que si yo empezaba algo lo terminaba, no era solamente para estar unos meses, tener dinero y dejarlo. Era un compromiso, una palabra. Además, si uno deja la vacante, es una vacante que se queda vacía durante todos los años en el servicio. No es bueno para el servicio y no es bueno, digamos así, a menos que sea por algo de fuerza mayor. Entonces, hasta el segundo año yo seguía con la idea de que, bueno, quedan 2 años más y luego haré cardiología. Pero en ese interín, en uno de los congresos de neumología, conocí a la que luego sería mi mentora de la subespecialidad. Y entonces ahí todo cambió, porque solo a través de ella y de la subespecialidad logré olvidarme completamente de la cardiología. Y eso lo mencionaré más adelante. En interín, en la Clínica Universidad de Navarra, la verdad es que es una institución que prioriza mucho la investigación y prácticamente todos, cuando digo todos es que son todos, los residentes que están en la Clínica Universidad de Navarra se inscriben al programa de doctorado. El programa de doctorado, que en ese momento empezamos con unos cursos predoctorales, luego ya con otros créditos que necesitamos añadir, y luego con el proyecto de tesis y todo eso. Yo estoy en la última fase de ello, realmente he tenido que entrar al nuevo programa de doctorado, pues las cosas se hicieron muy difíciles cuando tuve que mudarme de Navarra a Barcelona para hacer la subespecialidad y luego ya estando en Reino Unido, pues aún mucho más difícil. Lo bueno es que ya estoy en la fase de que alguna revista del cuartil primero me publique los 2 artículos que ya están listos, ya no tengo que procesar nada, todo está procesado, todo está realizado, tan pronto como tenga los doy de estos artículos, inmediatamente procedo a someter el manuscrito y defender la tesis. Entonces estoy en la última fase para poder obtener el grado de doctora en medicina aplicada y biomedicina. El tema, como podrán ver ahí, es más relacionado a lo que es EPOC, osteoporosis. No es el tema al cual me dedico actualmente, pero eso era el tema que se inició desde el pregrado. Tengo mi director y codirectora de tesis que realmente me han dado muy buen soporte, a pesar de todas las desavenencias logísticas en el interín, pero realmente es una fase que tengo que culminar y para poder realmente hacerlo en el tiempo que se ha estipulado. Luego, esto fue de residente de tercer año. Tuve la oportunidad, había la oportunidad de hacer 2 rotaciones externas o máximo 3 a lo largo de los 4 años. Entonces yo las concentré más entre R3 y R4 y una de las rotaciones externas que realicé fue del Hospital Clínic, pero en cirugía torácica, es decir, volví al hospital el cual yo conocía desde el punto de vista de investigación, pero ahí lo hice para cirugía torácica y realmente fue muy productivo. El coordinador era el doctor Laureano Molins, jefe de cirugía torácica, y aprendí muchas técnicas que realmente eran mucho más frecuentes en el Hospital Clínic que en la Clínica Universidad de Navarra, sobre todo la broncoscopia rígida y también la extracción de polvos extraños, las prótesis de Dumont y en muchas también lobectomías y talcajes. La verdad es que fue muy productivo, fue solo un mes, pero era muy bueno. ¿Y para qué quería hacer en Barcelona? Tenía familia en Barcelona, con lo cual lógicamente me venía bien y además porque estaba cerca del hospital en el cual acto seguido tenía 2 meses de rotación, que era en el hospital de Belviche. Si bien es cierto la rotación era para medicina intensiva, que fue una rotación muy buena con el doctor Rafael Mañez, jefe de servicio de medicina intensiva, y fue una rotación de 2 meses, pero había una segunda intención. Cuando hice esa rotación no solamente era para medicina intensiva, que era dentro del programa, sino que también por las tardes o en algunos momentos en los cuales podía estar libre, era el mismo hospital en donde estaba mi mentora de la subespecialidad que realicé, con la cual estuve 2 meses un poco más en contacto y viendo de qué se trataba, las actividades que podría realizar en caso hiciese la subespecialidad. De cuarto año, la mayoría de los centros en España tratan de
persuadir a sus residentes de que realicen una rotación fuera del país. Esto es optativo, se puede hacer dentro del país en un centro de excelencia, sí, y es muy válido, pero en la medida de lo posible tratan de persuadir a los residentes de que haga una rotación fuera. Puede ser a nivel de Europa o puede ser fuera de ello. Inicialmente mi rotación externa, como lo habían hecho los 3 residentes anteriores, era en el Brigham and Women's Hospital en Boston, con el doctor Shelley, que es un referente a nivel mundial en todo lo que es EPOC, y además había sido el mentor de mi tutor de residentes en la clínica. Y lamentablemente ese año, a pesar de que ya preliminarmente estaba aprobada la rotación, el doctor Shelley se jubila, con lo cual pasa a solamente unas horas reducidas y hacía un poco más difícil organizacionalmente poder estar como tutor o supervisor de alguien que fuese 3 meses al hospital. Y es así como que tuvimos que hacer un cambio de último minuto. Me ayudó muchísimo mi director el tutor de residentes es mi director de tesis, con lo cual él sabía que realmente necesitaba ayuda para poder hacer ese cambio, y gracias a investigaciones colaborativas que tenía él con uno de los doctores en el Mount Sinai de Nueva York, logramos cambiar en ese mismo año con muy poca anticipación, pero lo hicimos, la rotación. Lo único que ya no sería una rotación clínica, sería una rotación más netamente de investigación, pero para dar el soporte y poderme hacer un poco más independiente desde el punto de vista del procesamiento de datos. Y gracias a esta rotación, que básicamente es los programas que mencionan ahí, me volví más independiente desde el punto de vista estadístico. A ver, nunca voy a ser como un estadístico profesional, pero lo suficiente como para no requerir, a menos que sea de ayuda avanzada. Y es así como de todo mi tesis doctoral y las comunicaciones orales, abstracts o papers que se han realizado, directamente los he procesado. Yo nunca he requerido de ningún estadístico. Entonces, los conocimientos los obtuve de esa rotación. Obviamente, durante 3 meses a veces se hacen muy largos para no ver ningún paciente. Entonces, lo que hacía en los horarios un poco libres, me inscribía a los cursos de la Escuela de Medicina del Mount Sinai, que es el ICAM, School of Medicine. La mayoría de ellos eran gratuitos y te daban una certificación con créditos, con lo cual era muy bueno para el currículum, y realicé muchos cursos que fueron muy, muy productivos. Estas son algunas fotos de la rotación. La subespecialidad terminó en mayo del 2015, la especialidad de neumología, y entonces había que tomar nuevamente una decisión. ¿Qué se hacía? No estaba la situación como para que se pudiese generar un contrato en la misma clínica o en algún hospital cercano. Había la necesidad de irse a dónde y hacer qué, solo dedicar a trabajar o realizar una subespecialidad. Entonces son momentos en los cuales uno tiene que manejar alguna idea o posibilidades y ser flexible de acuerdo a las oportunidades que existan. Luego de mi experiencia de Belviche, ya tenía claro yo de que ni bien terminara neumología iba a postular a la subespecialidad. A pesar que el término subespecialidad como tal no existe en España, porque hice las coordinaciones con el Ministerio de Salud de España y con la Comisión de Docencia del Hospital de Belviche, pero directamente ellos sí que pueden acreditar si se tiene un tutor o un mentor, un portafolio de las actividades que se hacen, si el centro es de referencia para la subespecialidad que se desea realizar, y obviamente por un periodo mínimo de 1 año. Y es así como lo hice. Entonces, el certificado que ellos emiten como comisión de docencia, que no es como una diploma del Ministerio de Salud firmada por el Rey de España, porque así es como se hace para la diploma de la especialidad, pero para la diploma de la subespecialidad es otorgada por la comisión de docencia, que tiene validez también, y ellos lo denominan como formación postespecializada en la subespecialidad que hayan querido hacer. Mi subespecialidad es sobre las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Es complejo, la verdad es que yo esto incluso desde inicios de neumología no tenía muy claro qué, solo lo había escuchado en los libros, o lo había leído en los libros, o escuchado muy vagamente, y es a raíz de la residencia en neumología, en la cual ya voy viendo algunos casos, y luego cuando hice la subespecialidad solo veía eso. Son las enfermedades raras del pulmón,
Adoptamos también algunas enfermedades que no son del intersticio, pero al ser raras o huérfanas, y en adultos, pues entonces lo vemos en EPID. El periodo fue de 1 año y mi mentora, la doctora María Molina Molina, la jefa de la unidad. Esto no es para que se asusten ni porque pretendo que salgan intersticiólogos de aquí. Esto es simplemente para que vean la cantidad de enfermedades que manejamos en la subespecialidad. A diferencia de subespecialidades muy reconocidas como EPOC, que es una enfermedad, diversos fenotipos, sí, pero es una enfermedad. Asma, lo mismo, diversos fenotipos y tratamientos, pero es una enfermedad. Bronquiectasias, dependiendo de lo que sea, o cáncer de pulmón también, pero en el caso de intersticio son más de 150 enfermedades. Entonces, si ya es difícil poder aprenderse una y una bien, pues imagínense en más de 150. Y además las clasificaciones y las guías van cambiando bastante y sobre todo han tenido un cambio muy brusco desde el 2002, 2013 y ahora prácticamente cada año tenemos una sugerencia de modificación de guías. Para que se familiaricen con la nomenclatura, básicamente todo lo que nosotros tenemos, enfermedades que tienen una causa conocida y otras que no. A todas las enfermedades pulmonares intersticiales difusas que no tienen causa conocida las denominamos idiopáticas. Entonces tenemos enfermedades idiopáticas de las principales, que están ahí, tenemos las que son raras, que decir raro dentro de lo raro, y pueden ver que desde los nombres son bastante raros, y eso ya el primer objetivo y realmente es todo un challenge, como vamos ahí, para el que empieza el mundo del intersticio, es no equivocarse con las abreviaturas, porque esas están en inglés, que es como aparecen en los papers, imagínense después traducirlo al castellano, y es una sopa de letras. Pero ya una vez en la subespecialidad todos nos manejamos así, al inicio es muy duro. Y luego ya otro tipo de enfermedades con causa conocida, tenemos las asociadas a patologías del tejido conectivo, es por eso que tenemos mucha relación con los reumatólogos, y tenemos otras que son más como las quísticas y otras más habituales como la sarcoidosis, pero que también están dentro del grupo de las granulomatosas. Y otras que pueden tener factores de riesgo que las provocan y otras que son totalmente, que se está descubriendo cuáles podrían ser los desencadenantes o las causas que podrían venir por predisposición genética. En el Hospital Belviche, ¿cuáles eran mis líneas de investigación? Básicamente 2, o sea, hacíamos un poco de todo porque tampoco éramos una unidad muy grande, pero aún así, no ser una unidad muy grande, pero éramos la unidad más grande de intersticio de España. Entonces, todo es relativo dependiendo de con qué lo vamos a comparar. Pero las líneas de investigación que básicamente me dediqué fue a la línea de el proyecto de acortamiento telomérico, sobre todo asociado a los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, y el programa de detección precoz de patología intersticial en general en centros de atención primaria. Estas son mis fotos, mi mentora es la que aparezco en la foto, que está con, por cierto, esa torta que me regalaron fue cuando hice la rotación externa, que voy a contar a continuación, que fue cuando terminé la subespecialidad de intersticio, y ya como especialista y subespecialista, aún así seguía haciendo rotaciones externas. Esto nunca acaba, pero a veces las cosas pasan por algo y sirven para poder explorar otro tipo de realidades y horizontes, y quizás pueda ser el siguiente destino en caso uno realmente considere que la rotación fue productiva. Y el Hospital Belviche, que está ahí, la foto abajo, que es en Barcelona. Durante este proceso también existe a nivel europeo para neumología un examen de acreditación, o es como de homologación de tus conocimientos al margen del país donde hayas realizado la especialidad, para que puedas tener una certificación válida por 10 años. Es un examen difícil, hay que prepararse mucho, es en inglés, obviamente, casos clínicos, con tiempo, uno acaba bastante agotado después de varias horas, se da en el contexto de los congresos europeos cada año, y la verdad es que es muy, yo creo que es bastante recomendable poder darlo. Ahora también dejan dar no solamente a los países europeos, lo pueden dar también en países tanto en Latinoamérica, entonces es abierto, no hay una restricción. Si hay alguien que le interesa la neumología y luego hace la especialidad, yo les realmente aconsejaría que pudieran dar en algún momento este examen. Yo lo di, fue en el congreso en el RS que se dio en Londres, que fue en el 2016, y tengo la certificación por 10 años. Esa es la rotación de la cual les hablaba.
En el 2016 ya tenía el Hermes, ya tenía la subespecialidad, la especialidad, pero sin embargo no existían en España todavía el tema de los contratos permanentes, es muy difícil conseguir un contrato fijo o permanente, eran más los temporales, y la situación llega un momento de que se hace inestable desde el punto de vista si uno quiere pensar en de aquí a 5 años y de aquí a 10 años. Estaba en mi zona de confort, pero sin embargo... ¿Me llamas? Pero sin embargo, parece que hay un ruido filtrado de alguno de los asistentes. Bueno, sin embargo, yo creo de que es un momento en el cual tenemos que decidir qué se va a hacer. ¿Qué se va a hacer si se hace otra especialidad, otra subespecialidad, uno se dedica a trabajar, hace sus propios proyectos? En ese contexto surge la posibilidad de hacer una rotación en el Royal Brompton Hospital, que está en Londres. Para los que nos dedicamos al mundo del intersticio y en neumología en general, es uno de los mejores hospitales de toda Europa, y dentro de intersticio es el hospital número 1. Y es así como voy a hacer una rotación. Ellos lo llaman como Honorary Clinical Research Fellow. Básicamente es como vas, no te pagan, obviamente vas, participas. Eso sí, son muy formales, es laborioso el poder obtener esa vacante, pero laborioso desde el punto de vista administrativo. No es que sea difícil, bueno, cualquiera podría obtenerlo, pero hay que traducir los documentos, la traducción oficial, hay que llenar una serie de formularios, pero es factible hacerlo. Y luego de eso uno llega y en recursos humanos lo primero que hacen es hacerte firmar un contrato, que así sea honorario, quiere decir no te van a pagar, pero es un contrato, es decir, vas a tener una certificación al final de ello y lo puedes incluir en el currículo, lo cual es algo más formal. Y fue de la parte de investigación también, que fue en el Imperial College of London, todo lo que sea de reparación de la inflamación y en el área de fibrosis pulmonar. Fueron 3 meses muy productivos. Fue mi contacto más directo con el sistema británico. Luego de eso surgió una oportunidad, estas son unas fotos del Royal Brompton, luego de esto surgió una oportunidad de poder poder postular a una vacante, a un contrato permanente solo de intersticio en Reino Unido, en este caso era en Manchester, y a raíz de esta experiencia y siendo aconsejada por mi mentora de Barcelona en ese momento, tuvimos una conversación bastante realista, es decir, yo quería quedarme en Barcelona, pero la situación desde el punto de vista de estabilidad laboral no era la mejor si pensamos a largo plazo. Y si bien es cierto, era mejor, ya que directamente en un centro en el cual también era muy grande, mucho más grande que el centro en Barcelona, se pudiera desarrollar unas propias líneas de investigación y quizás con el tiempo hacer estudios colaborativos. Y es así como lo hicimos. Manchester directamente lo que soy neumóloga con especialidad en intersticio. En Belviche éramos 16 neumólogos contratados, sea con interinaje o con contrato permanente, y a su vez lo que estábamos de fellows o de subespecialidad, pues en total, digamos así, de adjuntos o asistentes, como le dicen en Perú, pues no llegaríamos ni más de 25. En Wythenshawe Hospital, que es mi hospital en Manchester, pertenece a Manchester Foundation Trust, somos más de 50 neumólogos asistentes sin considerar los fellows, sin considerar los residentes. Es gigante esto. Entonces era un cambio bastante grande. Aquí tenemos prácticamente 8 personas solo dedicadas a intersticio, y a su vez con fellows tenemos 2 enfermeras solo de intersticio, 2 farmacéuticas solo de intersticio, es realmente mucho más grande, obviamente con la dificultad de hablar inglés. Obviamente yo sabía inglés, pero uno cree que sabe inglés hasta que tiene que directamente hablarlo con los pacientes frente a frente y en Inglaterra. Entonces ahí uno se da cuenta que ese es el nivel que uno creía no es el que realmente es, pero se va aprendiendo. Y bueno, es así como hasta ahora sigo trabajando ahí. También en la parte de investigación, ya con los estudios clínicos, soy investigadora principal de 2 ensayos clínicos internacionales y subinvestigadora de cerca de 15. La investigadora principal de los otros 15 es la jefa de la unidad, que es la doctora Nasser Chowdhury. Y en algo que sí hemos podido coger el liderazgo, digamos así, y que podría ser a nivel no solamente regional, sino que ya lo es nacional en el futuro estudio colaborativo internacional,
es en este, que es la neumonía intersticial familiar. En otras palabras, el componente genético que puedan tener esas patologías intersticiales difusas en general, con especial interés de la fibrosis pulmonar, al margen de la causa en caso exista. Y es así como ya tenemos, eso está con el auspicio del NIHR, que es como el equivalente al NIH de Estados Unidos. Es un proyecto nacional, Manchester es el líder, yo tengo la oportunidad de liderar esto, lo hacemos junto con el Brompton y con Nottingham, Leeds y otros centros. Y esto, si ustedes recuerdan, toda la línea fue algo trazado desde lo que hicimos con mi mentora. Entonces, todo es como no hay que dar puntadas sin hilo. Siempre hay que saber si es un paso adelante, qué es lo que queremos, qué oportunidades tenemos. Si es que no, bueno, por lo menos se intentó. Y si es que tenemos realmente las acciones que estamos esperando, pues no desaprovechar la oportunidad. Eso está a punto de empezar. En agosto empezaremos, estaba pensado empezar en febrero, marzo, pero con todo el tema del coronavirus, como podrán comprender, se pospuso, pero así como todos los demás proyectos de investigación, y vamos a tener una consulta directamente solo para pacientes con sospecha clínica de acortamiento telomérico o fibrosis pulmonar familiar. Vamos a tener una enfermera especializada, una genetista, vamos a realizar el pedigrí, directamente las preguntas relacionadas a posibles factores desencadenantes. Los pacientes van a firmar obviamente un consentimiento informado y ellos desde que llegan a esa consulta ya saben a lo que están yendo, ya se les contacta previamente, se les toma muestras directamente que van a ser almacenadas. Es un proyecto nacional, tenemos para poder almacenarlas 3 años a nivel nacional. Se espera de que se tengan más o menos unas 300 muestras. Y luego, además, tenemos un biobanco en la Universidad de Manchester, en el cual almacenamos las muestras de nuestros pacientes. Entonces, esta es una línea de investigación abierta que realmente sería muy interesante poder hacer algo colaborativo. Son algunas fotos de mi hospital, están abajo, y de mi equipo en Manchester. Y con esto quiero acabar, porque esto es algo que no, estamos implicados todos, tenemos que asumirlo en todos los países, y ahora hay que saberlo el cómo. Como ustedes bien sabrán, en aquellos pacientes que padecen la enfermedad del COVID-19 y sobre todo aquellos en los cuales han precisado de mucho requerimiento de FiO2 o que han necesitado ventilación mecánica, y mucho más aún aquellos que han requerido de ECMO, son pacientes que tienen una alta probabilidad de desarrollar algún tipo de alteración intersticial. Cuando hablamos de fibrosis pulmonar, hay más de 60 tipos de fibrosis pulmonar. Entonces, no es una enfermedad. Hay diversos tipos, es decir, preferimos decir que pueda desarrollar quizás post-COVID-19 algún tipo de EPID fibrótica en general. No todos, quizás algunos más, algunos menos. Pueda depender no solamente de la edad, sino también a lo mejor algún tipo de patrón de susceptibilidad que todavía está por descubrirse, o a lo mejor alguna predisposición genética. Eso es lo que estamos viendo, pero para ello hay que seguir a los pacientes. La única diferencia es que COVID-19 no es una enfermedad rara, es una enfermedad muy prevalente y vamos a tener muchos casos. En aquellos países en los cuales contamos con unidades de patología intersticial difusa, es relativamente más fácil poder direccionarlo, pero en Perú no tenemos un centro nacional dedicado solo a EPID. Estamos intentando formarlo y tenemos ya algunos contactos, pero esta va a ser una línea de investigación muy interesante y se necesitan comparar datos de ello. Y lamentablemente nuestro país, Perú, tiene muchos casos. Este es una modificación del protocolo actual que estamos haciendo en mi hospital para todos los pacientes con los cuales han ingresado al diagnóstico de COVID-19. Como ustedes sabrán, en cuestión de número de víctimas de pacientes que han fallecido del COVID-19, después de Estados Unidos está Reino Unido. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos también muchos pacientes que han sido contagiados, pero también tenemos muchos pacientes que han salido adelante y que se han recuperado. Pero ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo se les va a seguir? Todavía no hay un protocolo nacional, está en elaboración, pero para eso necesitamos ser sistemáticos y sobre todo no dejar diagnósticos no realizados o
algunos diagnósticos, quizás ni el sobrediagnóstico ni el infradiagnóstico, pero directamente porque hay mucha gente joven que vamos a tener eso. Entonces es un algoritmo que incluye la telemedicina, también está muy familiarizado, y ahora recientemente en Perú se ha aprobado un protocolo liderado por el doctor Leonardo Rojas Mesarina, que es amigo mío y compañero de mi promoción de Ingresantes 98. Entonces estamos utilizando ya aquí en Manchester también la telemedicina a nivel de todo el Reino Unido. En Perú necesitaremos esto, y es un algoritmo que quizás no sería descabellado pensar que en algunos centros de Perú, del país, podamos realizarlo y luego concentrar los casos, y esto para efecto de una buena atención, calidad de atención para los pacientes y también desde el punto de vista de investigación. Esto es, creo que la última diapositiva, la penúltima. Miembro activo, claro, ahora ya tantos años fuera del país y tantos años desde que terminé medicina, realmente son 15, son muchos. Ahora pertenezco a sociedades científicas que son más relacionadas a mi especialidad, la Sociedad Española de Neumología, CEPAR, la Sociedad Catalana de Neumología, la Sociedad Británica, la BTS, la Sociedad Europea, y otros dos grupos que, si bien es cierto no corresponden geográficamente como sociedades, pero que el REG es muy importante porque es una asociación no filiada directamente a industrias farmacéuticas o alguien que pueda de alguna manera tener un sesgo, no, es un grupo de investigadores y clínicos en los cuales se agrupan en áreas de respiratorio. Tenemos nosotros un área que corresponde a EPID, fibrosis pulmonar idiopática, y sugerimos algunos estudios que se pueden hacer, algunas guías clínicas y sobre todo estudios colaborativos a nivel intercontinental. Entonces está muy bien. Y lo de VAP, que es básicamente la institución que acredita todos los cursos o talleres o seminarios que se quieran hacer a nivel local, regional o continental, y luego soy miembro de eso y soy comité revisor, y que luego que estipulamos que si puede ser contar el aval o no, pues somos los que empezamos el servicio a la European Respiratory Society para esto. Estrechando lazos. Desde noviembre de 2018, cuando tuve la oportunidad de asistir al Congreso Peruano de Reumatología como ponente, he empezado con algunos de mis compañeros en Perú, porque recuerden, cuando salí de Perú yo no conocía a ningún neumólogo, entonces esto es a la inversa, ahora estoy empezando a conocerlos, para poder estrechar lazos desde el punto de vista de intersticio. A los reumatólogos les interesa mucho porque hay mucha patología intersticial asociada a conectivopatía o enfermedad autoinmune sistémica, sobre todo las más comunes, la artritis reumatoide, y también tenemos en la esclerosis sistémica, tenemos en el lupus y otras miopatías. Entonces los reumatólogos son los más activos, y es así como ellos empezaron el contacto. Y luego, a través de otros contactos por la neumología intervencionista, para el diagnóstico no solamente con la broncoscopia estándar y con el lavado broncoalveolar, sino también con la criobiopsia y otras técnicas que se están empezando a hacer en Perú para el diagnóstico de patologías intersticiales, empecé el contacto con la Asociación Peruana de Broncología y Neumología Intervencionista, y finalmente tuve la oportunidad de poder contactar a la Sociedad Peruana de Neumología a través de la unidad de intersticio, que lo lidera la doctora María del Carmen Venero, muy amiga mía, y a la cual estoy esperando en breve, o no sé cuándo, para que pueda hacer una rotación aquí en Manchester como lo habíamos planeado. Obviamente eso fue antes del COVID, probablemente se posponga, pero definitivamente esto va a ser muy bueno para poder estrechar los lazos de manera más factible aquí. Líneas de investigación. Actualmente, mis líneas de investigación, quiero decir, las que podría yo ofrecerles, aunque son muy específicas y quizás poco complejas por el tema intersticial, siempre podemos hablar y se puede ampliar a algo que les sea más de utilidad a vosotros, pero bueno, las que actualmente hay. Programas de detección precoz de patologías respiratorias en centro de atención primaria. En concreto, la experiencia que tengo de ello es con patología intersticial, pero eso se puede extrapolar a cualquier otra patología que puede ser más sencillo el algoritmo de diagnosticar. Neumología intervencionista en general, broncoscopia y sus derivados. Enfermedades pulmonares intersticiales difusas, tanto el aspecto de diagnóstico, tratamiento, seguimiento, prevención de factores de riesgo que pudieran desencadenarlas, lo que necesiten, por eso he puesto solo como título tal cual. Fibrosis pulmonar familiar y síndrome de acortamiento telomérico, quiero decir, si hay alguien que le gusta la genética y que quiere centrarse un poco más en ello, pues esa es la línea de investigación, y la otra línea es la de seguimiento de pacientes post-COVID-19.
Cuando digo seguimiento, no solamente mirarlo, sino hacer el diagnóstico, tratamiento y derivación oportuna con tratamientos que, si bien es cierto, no estaban antes de dedicados para tratar post-COVID-19 y fibrosis pulmonar de ello, pero que necesitamos extrapolar los conocimientos que tenemos y obviamente reportar los casos y customizar cada paciente, que quiere decir eso, personalizar la medicina. Mensajes finales. Lo más importante, trabajo en equipo. ¿Solos podemos hacerlo? Sí. Nos va a costar más, pero quizás no vamos a ser tan efectivos. Necesitamos trabajar en equipo y para eso necesitamos identificar al equipo adecuado. Y eso se ve en el camino. Cuando un proyecto es interesante y está ya con financiación y está muy en boga, es muy atractivo para mucha gente. Cuando un proyecto al inicio está todavía sin financiación, es un medio complejo y todo, pues quizás no muchas personas quieren estar. Entonces esto hay que ir haciendo camino, se hace camino al andar, como se dice. Entonces hay que ir haciendo camino y poco a poco ir seleccionando a las personas adecuadas que puedan participar en el proyecto. Importancia de las rotaciones externas. Con el pequeño ejemplo que les he dado desde el inicio, es intentar, no pasa nada por intentar. ¿Qué es lo peor que les puede pasar si solicitan a un ponente, a un doctor o a alguien de referencia en una rotación que les diga que no? Vale, un rato se sentirán mal, pero esto pasa. A la tarde ya se les pasó. O sea, y esto pasa en un 0,001. Yo no creo que ninguno les diga como que no, porque realmente para ellos es muy sencillo establecer el contacto. Entonces, no se atemoricen, realmente hágalo. Es mucho mejor si tienen a alguien que les puede hacer la presentación por ustedes y decir, mira, te presento a mi colega o a alguien que estoy asesorando o me tutorando. Esto es diferente, pero en caso no lo tengan, pues igual, anímense, hablen y así se podrán agendar ustedes mismos las rotaciones externas que necesiten. Líneas de investigación, así como les he presentado las mías, obviamente hay colegas que tienen muchas mejores líneas de investigación y mucha más cantidad, muchas mejores publicaciones. Cada uno intenta ofrecer dentro de lo que se tiene. Dentro de lo que se tiene, y esto poco a poco es difícil para aquellos que somos, que tenemos bastante actividad clínica, y a la vez queremos hacer investigación, pero si la actividad es evidentemente clínica, con guardias de por medio, yo he sido haciendo guardias, pero ahora solo de neumología, obviamente, y con el COVID, estuvimos en mi hospital dedicado solo al COVID, ya recién ahora es que estamos haciendo, tenemos solo algunas semanas en planta de hospitalización y luego estamos haciendo telemedicina con nuestros pacientes, pero ha sido bastante duro. Entonces, bueno, estamos intentando retomar y tomarlo como una oportunidad de este problema que se nos ha dado. Recalcar la figura del mentor es muy importante, es un lujo encontrarlo, no es, nadie viene con un cartel aquí diciendo soy mentor, quiero ser tu mentor. Uno tiene que encontrarlo y esto a veces cuesta tiempo, dinero, en la cuestión de que uno tiene que invertir quizás para viajar, ver y todo, pero esto va muy ligado al último concepto de perseverancia. Lo importante es que el camino puede ser difícil y largo, pero podemos hacerlo un poco más fácil y corto si tienen algunas personas que ya han hecho ese camino, ya han pasado por ello. Y esta iniciativa de Trayectoria Societario me parece una excelente idea, porque así es como, en el buen sentido de la palabra, aprovéchennos. Y así es como si yo hubiese tenido esa oportunidad, lo hubiese hecho. No la tuve, pero tampoco fue tan mal y ahora se va haciendo. Pues si tuviese la oportunidad de ayudar a alguien, siempre va a representar como cuando yo empecé. Entonces es un gusto, y si se ve que realmente tienen la dedicación y las ganas de hacerlo, yo creo que no, solo pueden pasar cosas buenas. Y si hay algo que inicialmente querían y no sale como lo deseaban, siempre pensarse flexibles un poco y buscar otras alternativas que a veces nos pueden dar muy gratas sorpresas. Y esos son los links que les decía para ya más detalles sobre explorar un poco más de lo de las líneas de investigación. Esta es la diapositiva final. Yo les agradezco, ya me perdonan si me extendí un poco, pero yo creo que ahora es la mejor oportunidad para todas vuestras preguntas, y si no, luego ya vía email, pero tiene todos mis datos, encantada de ayudarlos. Gracias. Genial, doctora, muchas gracias por la ponencia, realmente ha sido muy, como le comentaba,
Muy enriquecedora la ponencia del día de hoy. Yo creo que ha sido bastante clara y realmente nos ha mostrado toda una secuencia que justamente era la intención de las charlas, ¿no?, que se viene dando con cada una de las líneas de investigación, doctora, y realmente esperamos contar con su apoyo, tal vez algunas charlas más académicas también en su área representativa. Y justamente en esta parte, doctora, quería consultarle un par de preguntas. Bueno, la primera es acerca de la Sociedad Europea de Neumología. Quería saber si es que tal vez, bueno, extrapolándolo un poco lo que por ejemplo, se ha podido lograr en la línea de oncología con una bueno, una societaria actual que ya está en el internado, que por una rotación se enteró que existía un programa que para que estudiantes de medicina tuvieran la oportunidad de presentar tal vez protocolos o proyectos de investigación en el Congreso, de tal forma que el Congreso le pagaba al ser estudiante, le pagaban la inscripción, pero ya los pasajes y los viáticos ya corría por parte del estudiante, pero que también era una oportunidad que algunos también hemos podido salir en la parte del área de oncología. Entonces quería saber si en la parte de neumología la Sociedad Europea de Neumología también brindaba algún tipo de oportunidad, si conocería alguna parte de esto, doctora. No sé si me podría comentar un poco acerca de ello. Sí, claro, excelente la acotación que has hecho. Desde luego. De hecho, algo que omití y ahora me has hecho recordar es, actualmente, por ejemplo, en el hospital en donde estoy, que son 2 años, tampoco han sido muchos en Manchester, pero he recibido a una estudiante de medicina, ella estudiante de 5º año de la UPC, recibí, estuvo un mes con nosotros, en los cuales estuvo en todas las actividades clínicas como observadora, pero estaba bajo, yo era su supervisora y su tutora, y vía contrato y vía con la Universidad de Manchester, y estuvo ahí, y realmente ahora está pensando en su periodo de externado volver para poder hacer una pasantía directamente ya de investigación, y eso ya cuenta con su currículum y todo, entonces esto va a estar muy bien. Y luego hemos recibido ya a una residente de 4º año del Hospital del Mar en Barcelona, que ella es peruana, y ella estaba residente en el Hospital del Mar, ahora ya justo ha terminado, y estuvo 3 meses en nuestro hospital, también haciendo parte clínica y algunas cosas de investigación, que había roto en trasplante también, no solamente en intersticio, en fibrosis quística del adulto. Nosotros, el centro en Manchester es el Centro Nacional de Aspergilosis. Si a alguno realmente le gusta mucho el tema de los hongos, pues ese es el centro. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos 2 formas de hacerlo. Se puede hacer que directamente el estudiante de medicina haga por ejemplo, desde Perú, se haga una investigación y que luego lo presente al Congreso, al Congreso de la RS, por ejemplo, de la Sociedad Europea de Neumología, y entonces siempre se puede solicitar como una especie de beca de inscripción o de beca de un poco lo que viene a ser mínimo de viáticos. Quizás no va a alcanzar para pagar directamente todo si uno va desde Perú, pero puede aliviar económicamente esto. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Primero, eso obviamente lo ofrecen un poco más para aquellos que son miembros de la sociedad. La verdad es que no es un costo muy grande si es que se hace, por ejemplo, en el caso mío, a mí me sale muy barato lo de la Sociedad Europea de Neumología, porque al ser miembro de la Sociedad Española de Neumología, no tengo que pagar ninguna inscripción en la Sociedad Europea de Neumología. Pero esos son los convenios que hay. Entonces, estas son las cosas que se tienen que buscar. Este es un aspecto. Lo otro que se puede hacer, si es que no es vía de que se hagan miembro de una sociedad local y que luego esta sociedad local tenga un convenio para ello. Por ejemplo, si eres miembro de la Sociedad Peruana de Neumología y de la Sociedad Latinoamericana de Neumología, que es la LAT, me parece que la LAT también tiene convenio con la Sociedad Europea para no tener membresía, y entonces si presentas un trabajo a un congreso y tienes la membresía y a su vez eres menor de 40 años, que para ellos ese es el tope que ponen para considerarte un poco más junior, por así decirlo, y te pueden exonerar quizás de esto. Esta es una opción, pero aún así está afiliado en membresía. Lo otro que se puede hacer es, por ejemplo, ustedes hacen un trabajo ahí que está, digamos así, es parte de una línea de investigación que también se puede hacer. Hablo de mi centro en Manchester. Entonces, los autores, tú tienes personas que quizás no son miembros y otras personas que sí. En este caso yo soy miembro. Pero si el proyecto directamente se ha hecho
uniendo datos, o puede ser solamente de Perú, pero a su vez con el soporte y con la ayuda de ANAI, entonces es como nosotros les hacemos la entrada. No sé si me explico. Por ser el trabajo y tiene miembros de la sociedad europea, lo van a aceptar, pero si el primer autor, que directamente trataríamos de priorizar al estudiante de medicina, viene de un país en vía de desarrollo, que ellos lo tienen ahí directamente de acuerdo, sobre todo a la parte económica, quienes van a priorizar, digamos, sí, las becas, ¿no? No lo van a priorizar a alguien que viene del Reino Unido, no le van a dar, pero si alguien que viene de Perú, sí, y si es primer autor, sí, y se puede presentar eso sí, porque dentro de los autores hay alguien que sí pertenece a la sociedad europea y además que ha participado, no solamente es con el nombre, se supone que se tiene que participar. Sí que podríamos hacerlo por esa vía. Entonces yo creo que sería bastante interesante hacer esto, y si alguna de las líneas de investigación u otras que tuviesen, y podríamos hacerlo algo colaborativo vía la Ciudad Peruana de Neumología o alguno de los compañeros que yo tengo ahí, y con datos de Manchester o directamente algunas investigaciones vuestras y que yo les pueda ayudar, y entonces lo que hacemos es esto, lo enviamos a la sociedad europea y directamente pedimos una financiación, una especie de ayuda para el primer autor, que es el que tendría que presentarlo. Obviamente pondríamos a vosotros como primer autor. Genial, doctora, creo que es una excelente oportunidad y gracias por la disponibilidad también, doctora. Yo creo que hay bastante de los chicos que sacan buenos trabajos a veces y justamente eso me parece muy interesante, porque justamente creo que algunas revistas también al hecho de tener países en vías de desarrollo te exoneran el cobro del pago solamente por el envío si es que perteneces a una de estas, de uno de estos países, ¿no? Yo creo que es importante ello. Entonces, gracias, doctora. No sé, hay algunas preguntas en el chat, doctora, no sé si las puede ver o yo se las leo. Déjame ver, porque tampoco creas que soy demasiado experta en esto del Zoom. Sé lo necesario, pero a ver, déjame ver si puedo ahora. El chat, a ver aquí. Ahora he abierto el chat. Entonces, luego... Ok, déjame ver las preguntas. Ajá. Aquí de Luis Guerra. Dice, mi consulta es, ¿todo neumólogo al terminar residentado termina haciendo broncoscopia o es que tiene que hacer una subespecialidad? Muy buena pregunta, Luis. En España, la especialidad que ya dura 4 años, por lo menos 1 año entero, directamente estamos dedicados a hacer broncoscopia. Hacemos mucha broncoscopia. Te puedo decir con toda claridad, las habilidades que tenemos como residentes de neumología en España con respecto a las habilidades broncoscópicas que tienen los residentes de Reino Unido no tienen nada que ver. En España le damos 1000 pares de vueltas por número de procedimientos y por cantidad de técnicas. Entonces, realmente no necesitamos hacer una subespecialidad de intervencionismo, a menos que ya quieras directamente dedicarte a algo muy específico, que no es la broncoscopia general, ya va a ser si a lo mejor es el EBUS, el IBUS que se llama así, o si quieres hacer criobiopsia, o si quieres hacer broncoscopia rígida con algunos procedimientos para desobstruir en el caso de estenosis de tráquea. Esas son cosas muy específicas, pero no necesitas hacerlo como extra si es como una broncoscopia habitual, una broncoscopia de urgencias, porque vas a salir con muy buena base. Y en España mucho mejor que Reino Unido, porque el Reino Unido dura más la residencia, pero no hacen el mismo número de procedimientos, pero ni de cerca. O sea, es mucho mejor en ese sentido como lo hacemos en España. Y la otra pregunta que viene de Silvana: en caso de querer realizar la especialidad en Reino Unido, la mejor alternativa sería dar el MIR y luego la subespecialidad en Reino Unido. ¿Existe manera de homologación directa? Muy buena pregunta, Silvana. Ahora, con el tema del Brexit, como vosotros comprenderán, entonces esto es algo que todavía está, yo creo que en discusión. ¿Qué es lo que te aconsejaría? Si tienes la posibilidad en España de hacer el MIR de neumología, hazlo. Vas a tener mucho más casos desde el punto de vista de neumología, mucho más, los conocimientos van a ser sólidos, y desde el punto de vista de conocimientos y habilidades no vas a sentir ninguna diferencia o que te puedas sentir que sepas menos si vas a Reino Unido. De hecho, vas a estar con bastante ventaja en muchos de los aspectos. ¿Qué es lo difícil en el Reino Unido? Es el tema de la organización.
la administración, cómo es que se hace directamente la medicina, y es mucho más, tiene mucho más detalles, más procesos, hay mucha más gente también haciendo cosas, pero no es porque te vayan a faltar conocimientos. Si queremos ser prácticos, lo que yo podría recomendar es haz la especialidad en España, que dentro de lo que es Europa es el más factible porque nos homologan directamente de San Marcos a España y luego hacer la especialidad en España, y luego directamente para hacer un fellow o una subespecialidad en Reino Unido. Punto uno, ¿por qué? En Reino Unido nadie hace nada gratis. Esto no pasaba en Perú, esto no pasa en España. En España yo hice mi subespecialidad de gratis, o sea, no es gratis, que trabajaba en otro lado para mantenerme, pero es difícil. En Reino Unido esto es que ni siquiera lo consiguen, nadie hace nada gratis. Entonces aquí, sea para que realices un trabajo como fellow de investigación o como fellow clínico, siempre te van a pagar. Y además es un contrato, es con todos los beneficios y lo puedes utilizar para el currículum. Además, estás afiliado a una institución universitaria. Entonces, lo mejor sería venir como fellow. Haces 1 o 2 años y luego ya, si te gusta y si tú quieres, trabajas como consultant, que es consultant el equivalente a asistente en Perú. Trabajos hay, y mucho, y son contratos permanentes. Y obviamente el sueldo, a pesar que el costo de vida que es más alto, pero en cuestión de sueldos, o sea, es que no vas a tener problemas, los problemas que quizás económicos podríamos tener en España, trabajar en varios lugares, o en Perú, trabajar en varios lugares para poder cubrir los gastos, y sobre todo aquellos que tienen familia. No es mi caso, pero bueno, hay de esos casos aquí. Yo te recomendaría eso. Si puedes hacer la subespecialidad en un centro, por lo menos que tengas a alguien conocido o alguien que te pueda ayudar en el tema de supervisión o mentoría, mejor. Y luego ya como adjunta, como asistente, que es como consulta, en el hospital que desees. Y lo puedes hacer en algo que es como si fueras autónomo, que decir, no tienes obligación con la institución y puedes retirarte cuando quieras, que ellos lo llaman locum. O si ya es un puesto permanente, que decir que de aquí nadie te va a sacar, a menos pues que se haga una cosa muy mayúscula, pero si no puesto permanente, que es lo que ofrecen muchos hospitales directamente aquí. Ese sería mi consejo. Especialidad en España, subespecialidad en Reino Unido, y luego, si ya quieres ir trabajando ahí como consulta, luego de que has conocido 2 años del sistema. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo estoy con el chat abierto, pero no veo otra más. O Pedro, si tienes alguna otra. Genial, doctora, sí. Una consulta, doctora, que justamente hace un poco mencionaba. Lo que se estaba intentando también, doctora, para poder estrechar esos lazos, era buscar nuevos asesores con los chicos de la línea Neumo, que están en un proceso, digamos, de recambio generacional, que están más chicos de primeros años, que están muy interesados en esta parte de tercero o segundo año, entonces hay bastantes proyectos a largo plazo. Entonces lo que estamos buscando es también tal vez contactar nuevos doctores que puedan tal vez ampliar un poco el área de trabajo, porque estábamos trabajando solo con, bueno, los chicos estaban trabajando principalmente en el Hospital 2 de Mayo, con 2 doctores ahí de la universidad que apoyan muy bien ambos doctores. Y no sé si usted conocería tal vez ex compañeros de su promoción o tal vez algunos neumólogos que ahora está teniendo un mayor contacto, que tal vez estén interesados en investigación y tal vez necesiten apoyo de los chicos de la universidad, ¿no? Sí, desde luego. Podemos hacer algo directamente que sea con vosotros, como estudiantes de medicina, estoy hablando pregrado, y con un centro de excelencia de extranjero, que si hay algo en lo cual les pueda ayudar. En mi centro lo bueno es que casos hay, es muy grande. Yo nunca había visto, ni siquiera cuando estuve en el Mount Sinai en Nueva York, nunca había algo tan grande. Es que ya me ha costado bastante tiempo llegar a conocer a todos mis compañeros. Por eso es un centro de referencia cardiotorácico y es centro trasplantador, y a su vez es que hay muchos adjuntos y muchos fellows y todo esto. Entonces, aún así, ellos tienen contemplado un programa para que los estudiantes de medicina de la Universidad de Manchester puedan ir, y a su vez otro que es para que cualquier otro estudiante de medicina pueda ir, ves, para un proceso. Yo ya lo he hecho con lo que les comenté, un estudiante de medicina de 5º año del OPC, que
vino a raíz de que directamente yo conozco a su padre, que es reumatólogo, muy reconocido en Perú, y directamente su hija tenía intención de poder ir a Reino Unido y vinimos. Y fue un proceso administrativo largo, pero luego cuando ella estuvo aquí, hizo todo lo que quiso hacer. En ese sentido, ella estuvo contentísima de todas las cosas, estuvo incluso supervisada, obviamente a nosotros, pero hizo las historias clínicas a los pacientes, estaba también haciendo la exploración física, comentaba la parte de tratamiento no farmacológico de prevención, de tema de reflujo, todo eso, estaba en todas las consultas, comités multidisciplinares, estuvo en todo lo que desea. De lo que deseaba. Entonces, esto se puede hacer porque ya se ha hecho. Lo otro, si directamente son estudiantes de medicina que pertenecen a una línea de investigación de neumólogos peruanos y a su vez ellos están interesados en poder hacer una línea colaborativa de investigación, encantada. O sea, yo, como les he comentado, lamentablemente no conozco a todos mis compañeros neumólogos en Perú. Estoy empezando a conocer, pero sobre todo a los que son un poco más afines a intersticio o a broncoscopia, pero no conozco a todos. Si ustedes pueden hacer también el link o decirles a sus actuales asesores allá que si ellos quieren tener también esta línea colaborativa fuera que incluye el tema de pasantías y también de investigación, pues yo encantada de ayudarlos porque a su vez también nos ayudamos mutuamente, porque esta es una especie de mentoría y también como de semillero que yo creo que estaría fenomenal. Entonces, luego aquí tengo una pregunta que es de Pedro Torres, si intentamos hacer un fellowship antes de terminar el pregrado. Claro, no lo llamarían como fellowship, porque esto es más cuando tienes una especialidad o estás durante la especialidad o si ya has terminado la especialidad. Pero sí que es una rotación, es un clinical o research attachment, así es como ellos lo van a denominar, y dependiendo de que si es de corta duración, pues entonces probablemente no te vayan a pagar, pero corta duración es de 1 a 3 meses, entonces o puede ser a veces semanas o días, pues no te pagan, pero tienes la certificación y todo, o si ya lo que quieres hacer es algo, por ejemplo, más de investigación o más de lo que fuese, entonces ya podría ser un clinical attachment. El tema es, si lo que quieres es tener todas las responsabilidades que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí, necesitas tener una colegiatura en Reino Unido, y eso es bastante difícil desde el punto de vista administrativo y a su vez por el costo, porque el costo anual de esto es bastante alto, entonces no creo que les compensaría. Sin embargo, si tienes un supervisor o alguien que dé la cara por ti, que diga que es el responsable de todo lo que tú hagas, que es lo que yo estoy haciendo con los estudiantes que vienen aquí o con los residentes peruanos que están viniendo aquí, entonces ahí sí, porque entonces es bajo la responsabilidad de que alguien trabaja aquí, pero por eso es que no se va a llamar fellowship, siempre te lo van a denominar como clinical attachment o research attachment, pero lo bueno es que lo puedes utilizar para el currículum y si en el futuro quieres venir aquí, si ese clinical attachment ha sido más de un mes, te sirve como experiencia en Reino Unido válida. Entonces yo creo que bien. Y luego, Jocelyn, tú dices, recomendaría para iniciarse en investigación en los primeros años. ¿Qué recomendaría? Interesante pregunta, Jocelyn. No hay una varita mágica como para decir, este es el camino y todos sigamos. No. Probablemente el camino que incluso yo he seguido puede ser muy largo para otros y hay personas que lo han podido hacer mucho más fácil y mucho mejor. El tema es, ustedes ahora están en el camino correcto, que es pertenecer a la Sociedad Científica de San Fernando, en la cual si es como cuando en mis tiempos era, tiene que ser una organización en la cual siempre nos preocupábamos por fomentar la actividad científica, estar con nuestros trabajos y proyectos de investigación, si había alguien que se estaba iniciando, darle el soporte adecuado, poder tener nuestras participaciones en los congresos y sometiendo los trabajos, y básicamente es concentrarnos en eso, en la parte científica. Y esto que pueda también hacerse las pasantías y los trabajos colaborativos a nivel de fuera, tener esta capacidad de quizás trabajar en equipo y, ¿por qué no? Si se da la oportunidad, poder tener algunos cargos también, para que esto es experiencia de vida. O sea, cuando estuve en Sosipen, nadie me pagaba nada, obviamente. Es más, puede ser bastante más gasto, porque ya podía, con lo poco que podía ahorrar, a lo mejor irme a una vacación y nunca pude hacerlo porque mis vacaciones en realidad era lo que tenía que juntar para ir a los congresos. Pero esto enseña
enseña, y ahora mismo tengo muchos compañeros de mi generación de First Sense y PEN que están fuera. He tenido el gusto de encontrarlos fuera y estamos en contacto, y hasta cuando tenemos casos difíciles uno u otro de algunos pacientes nos llamamos y estamos ahí. Y si hubiese sido oportunidad de hacer alguna investigación, seguro que también. O sea, se cosechan muy buenas amistades y personas que son muy válidas. Entonces mi consejo es este. Y lo otro directamente, que ahora pueden tener un asesoramiento mucho, mucho mejor que lo que se tenía en aquellos años, que tienen ex societarios, o que mejor ex societarios, pero que ahora son consejo asesor de la sociedad y que tienen mucha experiencia en publicación y realmente están dedicados a eso. El mejor ejemplo yo tengo entre las sociedades el doctor Parsimaita. Entonces, realmente cuenten con su apoyo. Es que es sensacional que se pueda tener un apoyo así, y es así como se van a ir forjando en hacerlo de manera adecuada, en saber para publicar cuáles son las revistas que podría ser, dependiendo del tipo de investigación, del tema, cuáles pueden ser más factibles. Y otra cosa, que es lo que nos pasa a todos, cuando uno empieza a intentar publicar y quizás nuestro nombre no le suena a nadie, pues quizás no, pero mucho depende de quién está de último autor, o qué autores están, o qué instituciones participan, porque así para algunos editores puede ser más atractivo. Lamentablemente los inicios son duros, pero es por eso de que se necesita hacer investigación colaborativa. Luego, Silvana tiene otra consulta. Cuando fue buscando sus rotaciones externas, ¿los documentos enviados eran a las universidades de la región o directamente a los hospitales? Excelente pregunta, Silvana. Siempre fue directamente a los hospitales. Date cuenta de las rotaciones externas que yo hice, las hice todas de posgrado. Yo rotaciones externas como tal durante el pregrado, no, eso ya andaba bastante ocupada en medicina y como los 20 congresos que asistí, más los cargos de First Associate. Pero en posgrado, todo eso directamente fue con una persona, el tutor o el mentor, generalmente era el jefe del servicio o de la unidad, y luego directamente con la comisión de docencia de esa institución, porque la idea es que puedas tener una certificación de ello y una identificación tal cual para que tengas acceso a todas las actividades que tú desees. Entonces, siempre todo, una vez de que ya tú eres egresado, tú no tienes que hacer ningún contacto con la universidad, es directamente con la institución, y te va a ayudar mucho y te va a decir cuáles son los trámites la persona que va a ser de tu supervisor o de tu tutor. Y Raquel me mi pregunta es referente a los cursos que realizó durante una de las rotaciones externas y no veía paciente mientras esperaba. Comentó que realizaba cursos que son avalados, pero no. Vale. Eso fue cuando estuve en el Mount Sinai. En el Mount Sinai, si recuerdas, básicamente yo estaba en el departamento de salud pública, neumología, pero que era más como de educación médica continua. No era una rotación que fuese para el departamento de neumología o de cuidados intensivos, que es en Estados Unidos, UCI está asociado a neumología, porque para esto uno puede ser solo observador, pero si deseas realmente atender pacientes, solo necesitas tener la colegiatura y la homologación, que en Estados Unidos no van a dejar. Entonces, lo que se hace, si tú estás participando incluso solo como investigación en una institución, en Estados Unidos todo hospital está asociado a una universidad. Es lo mismo en Reino Unido. Solo mi hospital, Wythenshawe Hospital, es uno de los hospitales de Manchester University NHS Foundation Trust. Todos están asociados a una universidad y eso es muy bueno. Enseño a la universidad y tengo alumnos de tercero y de quinto año a mi cargo. Entonces, eso es bueno. Entonces, siempre todo vas a tener esa doble cobertura. Entonces, esto es lo mismo que pasaba en el Mount Sinai. La Escuela de Medicina es el Icahn Medical School. Y ellos realizan constantemente, todos los meses, varias actividades que lo publican en su página web. Y como cuando tú estás rotando, tú ya tienes tu propio email y todo de la organización, y que tú te puedes inscribir y que directamente no te cuesta, porque si tú dices que eres un clinical attachment y que encima tu país de origen es un país, por ejemplo, en vías de desarrollo, entonces no te van a cobrar, directamente no te cobran, pero tú vas, atiendes el curso, que puede ser ahí algo teórico práctico, y si es práctico más es con simulación y todo eso, o directamente teórico con casos clínicos, y te dan una certificación. Entonces, esto sí, ¿qué quiere decir? Al lugar donde pienses ir, pregunta, primero si también está asociado a una universidad y qué tipos de cursos se realizan y si podrías tener acceso a ello. Esto es lo que te podría aconsejar. Y Diego me pone: en sociedad tenemos varias líneas de investigación. Últimamente buscamos una colaboración entre líneas. Muy bien. En su experiencia como médico investigadora, ¿qué otras especialidades ha visto afines a hacer trabajos de investigación en conjunto con neumología? Excelente pregunta, Diego.
Reumatología, por lo que la experiencia, yo la extrapolo de la experiencia de intersticio. La verdad es que neumología, como tal, si lo ves, podrías relacionar con muchas especialidades, pero sobre todo dependiendo de qué patología en concreto estás viendo. Te digo dentro de lo que hago yo más aquí, que es intersticio. Reumatología, seguro. Y eso tenemos muchísimos casos. Si ya lo que quieres ver es un poco más, por ejemplo, dentro de las patologías intersticiales, las enfermedades ocupacionales, que si bien siendo en Perú existe una especialidad de medicina ocupacional, pero obviamente esto es para, ellos saben perfectamente los protocolos que hay que seguir, las regulaciones, cómo hay que hacer el seguimiento, pero desde el punto de vista de tratar los pacientes, hay algunas patologías que los que tratan son los que se dedican a intersticio. Entonces vemos muchos pacientes, por ejemplo, con asbestosis, con neumoconiosis en general, con visinosis y todos aquellos pacientes que los tienes que seguir. Entonces, posible asociación medicina ocupacional con patología respiratoria que tenga que ver patología ocupacional pulmonar. Otro tipo de especialidad que pueda asumir, bueno, esto, la parte de radiología, yo creo que eso es obvio, porque neumología y radiología están muy asociados, no solamente del tema de radiografía de tórax, el tema de los TAC, en intersticio sin el TAC, la verdad es que no somos nada, la radiografía sirve, pero no puedes diagnosticar nada solo con radiografía de tórax, entonces utilizamos mucho el TAC, y otras, entonces radiología y neumología son prácticamente como uno solo. Neumología con patología también. Entonces, esto dependiendo si tienen las biopsias quirúrgicas o si son otro tipo de biopsias más como de, por ejemplo, en la broncoscopia que es en el EBUS directamente. Puedes asociar, dependiendo de las muestras que sacan de los ganglios que están en las cadenas mediastínicas o paratraqueales o subcarinales, entonces sí, el patólogo te puede asociar también. Entonces, patología y neumología puedes tener una asociación. En Perú tenemos mucha tuberculosis y dependiendo de la calidad de la muestra y del patólogo que te lo está viendo, hay que diferenciar qué tipo de granuloma es el que estás viendo, que no lo vayas a dar como tuberculosis si no tienes ejecutivo específico para eso, que no lo vayas a dar sarcoidosis, si a lo mejor no es sarcoidosis, a lo mejor es otra granulomatosa, o simplemente es una enfermedad que está dando una reacción parecida a lo que fue sarcoidosis y no lo es. Entonces, neumología, patología, desde luego, neumología, radiología, neumología, reumatología y neumología con medicina ocupacional. De más está decir epidemiología y medicina preventiva porque esto aplica para todas las especialidades. De momento, estas son las que se me vienen a la cabeza, que serían un poco las más afines a proyectos de neumología. Y yo creo que ya está. A menos que alguien más tenga otra pregunta, yo creo que ya he respondido a la de todos los chicos que pusieron en el chat. Creo que sí, doctora, más o menos también nos hemos excedido en el tiempo para ustedes, sobre todo porque ya va a ser las 11, creo. Sí, sí, tenemos 6 horas de diferencia, sí. Y realmente, gracias, doctora, por la ponencia el día de hoy. Ha sido muy productiva para todos. Justamente una de las intenciones que con el comité intentábamos hacer estas sesiones es sobre todo para, creo que alguien levantó la mano. No sé. Ese ya es un conocimiento adicional. ¿Cómo veo quién levantó la mano? Yo voy a decir por ahí que estoy tratando de ver. Si me ponen la pregunta en el chat, yo les contesto. O si quieren hablarlo directamente, no hay problema. Sí, yo creo que sí. Me puedes interrumpir normal quién levantó la mano, Leslie, creo. Y bueno, gracias, doctora, realmente por la ponencia. Justamente la intención de todas estas charlas que estamos dando durante este mes es poder entrelazar el contacto con ex societarios que también han pasado por sociedad científica y que desde donde estén nos puedan apoyar y que nosotros también de alguna forma podamos retribuir y si en algo puedan necesitar nuestro apoyo, también nosotros encantados y prestos de poder apoyar en lo que se pueda, doctora. Y bueno, comentarle también que justamente ahora que en la parte de neumología hace poco también tuvimos y creo que nos mencionaba el hospital, el hospital de Boston, Yeah, Brigham, sí. la doctora Rosa Pari también, que es una ex societaria que está desde la base 8 creo, está haciendo una rotación en el área de pulmonología ya. Va a postular creo que a los STEPS y ahora está haciendo un fellowship allá de research. Entonces sería bueno entrelazar entre todos y tal vez hacer una reunión conjunta con los chicos de Neumo también para que las ideas que nos menciona la doctora sería interesante poder concretarlas,
o ahora en este tiempo también a estudios de bases secundarias y después y demás, ¿no? Que se puedan sacar adelante. Yo creo que podría ser muy productivo para esta línea de investigación que tiene mucho potencial, doctora, y creo que gracias a las oportunidades que nos está brindando también va a seguir creciendo cada año más y más, ¿no? En tanto todo Sociedad Científica de San Fernando. Realmente muchísimas gracias, doctora, y no sé si alguno tendrá alguna duda final o algunas palabras finales, doctora, si nos quisieran brindar. No, realmente gracias nuevamente. Es muy bueno estar en contacto con los actuales societarios. Realmente me ha hecho mucha ilusión y ha sido como un recordaris de todo, el hacer las diapositivas. Y estamos en unas épocas en las cuales la investigación colaborativa, las líneas de investigación en general son lo básico. Y ahora con el tema del COVID y post-COVID, entonces se viene una avalancha de información, pacientes que tenemos que seguir y luego cómo vamos a utilizar esa información, que yo creo que no podemos desaprovecharlo. Entonces, en lo que necesiten, podemos hacer las bases de datos y tener los mismos patrones de datos que vamos a recolectar, que eso yo se los podría pasar directamente si hacemos la investigación colaborativa, y desde luego, o sea, cuenten con ello, estamos en contacto vía email. Pedro tiene ahí todo mi email el personal, que es el que más suelo ver, el del trabajo es más dedicado solo a eso, y encantada, y sobre todo eso, busquen primero, traten de ver los que se interesan por la línea de neumología, qué patologías son las que más les gustaría, o si es todo neumología en general, qué periodos son los que estarían más afines, qué países directamente les gustaría, o si hay el idioma de por medio, que no hace falta que vengan aquí sabiendo el idioma perfectamente, como si fuera un IELTS C2. No hace falta, a ver, hay que saber el idioma, pero uno se defiende y ya está, que si no se limiten. Por eso estoy segura que cualquiera de vosotros podría perfectamente hacer una rotación aquí, y hay que ver simplemente la parte de la logística y el cómo, y sobre todo aquí en Reino Unido, como podrán saber, son mucho de reglas, entonces aquí con mucha anticipación. Sería mejor, con un año de anticipación es lo ideal, y mínimo, pues eso, unos 8 meses o 7, ¿para qué? Para el tema de trámites y el visado. Doctora, realmente gracias, doctora. Yo creo que varios chicos se van a motivar con la parte de rotaciones externas y desde ya tal vez se puedan contactar con usted, los chicos de la sociedad, para que puedan estar viendo, porque varios también a veces a Europa van por la parte de FIMSA, que nos brinda las pasantías, y algunos chicos han podido viajar por España, ¿no? Como Silvana, que le consultaba también, que ella estuvo por Europa en este verano, ¿no? Entonces varios chicos, seguramente que sí, doctora, y realmente gracias por el contacto y vamos a seguir continuando. Entonces, doctora, muchas gracias. Yo les paso a todos los chicos su correo y demás. Ahí están las redes de parte de mi director de medios audiovisuales para que nos sigan en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y bueno, gracias, doctora. Y ahora justamente, doctora, continuamos con la parte de... le mandan saludos. Le mandan Sí, saludos. yo creo que igual mi prima está conectada al final. Yo ya solo vi al inicio cuando estábamos como 20 o algo así, y luego ya me dediqué solo a hablar y ya he visto de que ahora éramos como más de 50, entonces me da mucha alegría que todos los que les haya parecido interesante, pues mira, que lo puedan aprovechar y estamos para ayudar. Sí, doctora, y lo bueno es que lo hemos grabado y te va a tener en las redes para los chicos que no se pudieron conectar ahora por los problemas de señalización. También algunos no se pueden conectar, y para que puedan también estar atentos de ello, ¿no? Entonces, ahorita vamos a tener la charla, vamos a tener la convocatoria justamente, doctora. Queríamos aprovechar de esa parte para que los nuevos chicos de primeros años que se quieran integrar a sociedad y que se quieran integrar a la línea de neumología puedan continuar. Sobre todo para esa parte, y realmente muchísimas gracias, doctora, y le doy pase al presidente de la línea de neumología. Muchas gracias, doctora, realmente. Muy bien, La muchas vamos a estar gracias. contactando. Y disculpe por la demora también. No pasa nada. Gracias. Gracias, Adiós. doctora.